Buen día, profesores y compañeros. Nosotros, como estudiantes de la carrera de Física Biomédica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, les presentaremos nuestro proyecto de elaboración de un termómetro infrarrojo por parte de la materia de instrumentación y calibración. Las partes de esta presentación se mostrarán en este orden. Primero comenzaremos dando una breve introducción, se describirá el objetivo de nuestro trabajo, seguiremos con los resultados y terminaremos en las conclusiones. El presente trabajo es motivado por la reciente pandemia causada por el virus COVID-19 y por la cual se han tenido que implementar varias medidas de prevención para controlar la propagación del virus. Como parte de estas medidas, se ha incluido la medición de temperatura a las personas antes de ingresar a lugares públicos como supermercados, plazas comerciales, entre otros espacios cerrados de gran concurrencia, por lo que se ha recurrido a aparatos como el termómetro infrarrojo que permitan medir constantemente la temperatura de muchas personas de forma continua, evitando el contacto físico. El termómetro infrarrojo es un instrumento capaz de medir la temperatura de un objeto sin tocarlo, a partir de la medición del calor en forma de radiación que el objeto emite. Este termómetro mide la cantidad de radiación en el espectro infrarrojo, la convierte en una corriente eléctrica y esta a su vez en un número que se muestra en una pantalla, el cual será la temperatura. Por lo que, para la medición de la temperatura, el termómetro se apoya de sensores tales como los de tipo infrarrojo e ultrasónico. Entonces, gracias a que todo cuerpo con masa emite energía en forma de radiación infrarroja, es decir, calor, generada por el movimiento de las partículas en su interior, el sensor infrarrojo es el dispositivo encargado de medir esta radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Este sensor cuenta con 4 conexiones en su diseño e internamente posee circuitos de procesamiento digital de señales que le permiten medir en un amplio rango de temperaturas que van desde -70 hasta 380 grados centígrados. Por otro lado, el sensor ultrasónico es un dispositivo que incorpora un par de transductores de ultrasonido que se utilizan de manera conjunta para determinar la distancia del sensor con un objeto colocado enfrente de este. Uno de los transductores emite una ráfaga de ultrasonido y el otro capta el rebote de dicha onda. El tiempo que tarda la onda sonora en ir y regresar a un objeto puede utilizarse para conocer la distancia que existe entre el origen del sonido y el objeto. Y para la interfaz del sensor y Arduino se coloca mediante 2 pines digitales, el pin de disparo trigger y el pin eco. Es así que estos dos dispositivos son solo algunos de los más importantes para el funcionamiento de un termómetro y que se emplearán en la metodología de este proyecto. Bueno, en cuanto a nuestros objetivos, vamos a tener nuestro objetivo general, que será construir un termómetro infrarrojo capaz de medir la temperatura que emite un cuerpo sin contacto alguno. En cuanto a nuestros objetivos específicos, vamos a tener que realizar la conexión exitosa de todos los componentes y utilizar un programa del software Arduino, así como obtener el registro de datos de temperatura. En cuanto a nuestra metodología, vamos a tener nuestros materiales que va a consistir en lo que es el sensor ultrasónico, el sensor infrarrojo, la pantalla LCD y nuestra placa Arduino Uno. El sensor ultrasónico va a contar con 4 entradas, que es BCC y tierra, y así como también con las entradas trigger y eco, las cuales van a ser conectadas a los pines de 11 y de 10 de la placa Arduino, mientras que las terminales SDA y SCL del sensor infrarrojo van a conectarse a las entradas A4 y A5 del Arduino respectivamente, mientras que sus entradas BCC y tierra repiten el mismo proceso que el sensor ultrasónico. Por otra parte, tenemos la pantalla LCD que va a repetir la misma conexión de sus entradas que el sensor infrarrojo. Podemos notar en este circuito
la presencia de conexiones en común entre todos los componentes, por lo que se empleó una protoboard para permitir el montaje de todos los materiales. Por lo que al encontrarse todos los componentes conectados a la tarjeta de Arduino, es posible conectarla al software a través del equipo de cómputo y proseguir con la parte de programación. En cuanto a la programación, conforme a nuestro montaje, vamos a tener que todos los componentes se conectan a la tarjeta de Arduino y esta a su vez se conecta a la computadora, permitiendo así la compilación del código de Arduino a la tarjeta y finalmente empezar el registro de las mediciones de temperatura. Este código da indicaciones a los componentes del circuito para realizar el siguiente proceso. Cuando se acerca un cuerpo al sensor ultrasónico, se va a iniciar un proceso de reconocimiento de temperatura por parte del sensor infrarrojo. Dicho registro de temperatura se va a reflejar en la pantalla LCD junto con la medición de la temperatura ambiente del momento. En caso de presentarse temperaturas mayores a los 37.5 grados, de acuerdo con la programación que nosotros hicimos, se manda una señal de alerta que se registra en la pantalla por medio de la leyenda alta. Esto último con el objetivo de identificar una posible señal de contagio de COVID-19. Pasamos a los resultados y discusión. Como resultados obtuvimos el siguiente circuito, en donde podemos ver la placa Arduino 1, la pantalla LCD y los dos sensores, el infrarrojo y el ultrasónico. Como ejemplos medimos la temperatura de una mano que colocamos enfrente del sensor infrarrojo y en donde en el sensor infrarrojo marcó la temperatura de 35.29 grados y imprimiendo en la pantalla LCD el mensaje de good, de que estaba bien. Y también colocamos un vaso con agua caliente en donde el termómetro infrarrojo indicó la temperatura de 48.59 grados, imprimiendo en la pantalla una temperatura alta. Okay. En la discusión utilizamos un termómetro digital para comparar los resultados obtenidos con el termómetro infrarrojo. En la imagen podemos ver el termómetro digital a la izquierda y el termómetro infrarrojo a la derecha. Realizamos un total de 25 repeticiones en donde medimos la temperatura corporal de un sujeto y en promedio vimos que las diferencias eran de 0.2 grados Celsius. También comparamos ambos termómetros al calentar un objeto a 40 grados y tomar mediciones cada 5 minutos, esto en un total de 15 repeticiones, y obtuvimos que la diferencia era de 0.36 grados Celsius, como podemos ver en la gráfica. Conclusiones. En conclusión, realizamos un termómetro capaz de medir temperatura a una distancia segura. También realizamos la conexión de los componentes a la placa Arduino de forma correcta. El código de programación fue el adecuado para ejecutar la medición de la temperatura. Se registraron los datos de temperatura de distintos objetos y realizamos un termómetro que es preciso en comparación a un termómetro digital. Como trabajo futuro, es hacer que ese mismo termómetro sea portátil y recargable y también diseñar una cubierta para este dispositivo con el fin de protegerlo y mejorar el aspecto estético. Muchas gracias por su atención y estamos listos para sus preguntas.